¿Se me escucha? Jóvenes, señorita, buenos días. Por favor, si me escuchan, por favor. Ok, gracias. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de esta semana, que corresponde a la semana 11. El tema que corresponde a esta semana es un tema muy importante que se adelantó a la época. Vamos a hablar de lo que es la genética. ¿Okay? La genética es un término que se acuñó, digamos, tiempo después a que trabajos muy importantes dados por un monje austriaco llamado Gregorio Mendel fueran publicados. Es más, este hombre hizo unos trabajos muy importantes y cuando él los llevó a la comunidad científica para presentarlos, ¿no? Simplemente no fueron aceptados como tal, ¿no? Él tuvo que fallecer, pasaron 3 décadas después y sus discípulos lo vuelven a presentar y es recién en ese momento que le dan la importancia que merecía. Un ratito que se vaya este señor que vende tamales. Un ratito, por favor. Bien, les comentaba que un monje austriaco en su monasterio, trabajando con los cultivos que él tenía ahí de diversos tipos de plantaciones, descubrió cosas que él no imaginaba que cambiarían la historia de la biología en el mundo. Él trabajó con guisantes, es decir, con arvejas, ¿no? El Pisum sativum. Él, por ejemplo, ¿qué hizo? En base a las observaciones que él tenía como monje y el tiempo libre que tenía, notó, por ejemplo, que en el tamaño del tallo de esta planta encontraba que la mayoría tenían el tallo largo y una minoría tenían tallo corto. Esto le llamó la atención, porque se supone que si una misma especie todos deberían tener el mismo tamaño de tallo, ¿no? Bueno, sin embargo, se da cuenta de ello. Otra característica que él nota en esta planta es, por ejemplo, de que las flores, en algunos casos, la gran mayoría, eran púrpuras, ¿no? Pero había un grupo de plantas que tenían flores blancas. Y eso también le llamó mucho la atención. ¿Por qué? Si en una planta tenían dos formas de presentarse. Esa fue una segunda característica, no necesariamente en ese orden, ¿no? Luego vio que las flores crecían en los extremos de las ramas, pero había otras que crecían en la zona axial de las ramas. Y eso también lo descubrió y también le llamó la atención. Obviamente que en cada caso que él notaba de estas dos variantes, siempre había una que predominaba con respecto a la otra, ¿no? Vio, por ejemplo, que las semillas, las vainas, estos estuches donde están las semillas, eran infladas y en algunos casos arrugadas, como lo hemos corroborado nosotros cuando de repente mamá alguna vez compró en el mercado de verjitas, ¿no? Y nosotros hemos utilizado estas, las hemos pelado. Igual, vio que algunas tenían el color amarillo, otras tenían el color verde. Y en el interior, cuando vio las semillas, vio que algunas eran verdes y otras amarillas en predominio. Y es más, algunas eran lisas y otras mínimas eran arrugaditas, rugosas. Entonces, él observó estas 7 características visibles y las comenzó a analizar, ¿no? Se hizo la pregunta del por qué. O sea, él hizo, como yo considero, un gran trabajo de investigación porque aplicó directamente lo que era el método científico, ¿no? Observó un fenómeno de naturaleza, ¿no? Esto lo llevó a la experimentación, ¿no? Obtuvo resultados y de acuerdo a estos resultados estableció una conclusión, ¿no? Y cuando él lo presenta, porque tú imagínense en esas épocas, estamos hablando de 1860 y tantos, ¿no? Era todo escrito, manuscritos, y él aplicó muchísimo la estadística, ¿no? Aparte de las matemáticas para poder determinar resultados. Y cuando él lo presenta no le hacen caso. 3 décadas después los trabajos son aceptados. Y en esa época, cuando él hace estos estudios, se sabía muy poco de lo que era mitosis y meiosis. Se conocía muy poco, sin embargo, como les digo, él se adelantó a la época. Y aún así, siendo rechazados, se imaginan 3 décadas, ¿qué hubiese pasado si le hubiesen hecho caso en un principio, ¿no? ¿Cómo estudiamos ahorita en avances a nivel mundial en lo que es las ciencias biológicas? Bien, agarremos un caso, por ejemplo, el tamaño del tallo. ¿Qué hizo Mendel? Ante esta observación, él dijo, qué raro, voy a separar las plantas, ¿no? De alberja de tallo largo, para un lado, para un extremo del terreno, algo así, y las pequeñas y pocas cantidades de plantas con tallo corto en otro lugar. ¿Para qué? Para asegurarse de que en los futuros entrecruzamientos, ¿no?
solamente sea entre plantas de tallo largo y en el otro lado solamente sea entre plantas de tallo corto. Y así por varias generaciones, ¿no? Imagínense que una planta se reproduzca, crezca, caiga la semillita, esa semilla germine, echarle agüita, esperar que crezca, se convierta en adulta, o sea, demoró tiempo, ¿no? Cerca de 7 años, 7, 8 años estuvieron demorando sus trabajos, es un trabajo de largo tiempo, ¿no? Y bueno, hizo eso. Y tras largas generaciones, él observó, por ejemplo, que cuando estaban las plantas de tallo largo, ya toda la descendencia siempre de tallo largo, siempre de tallo largo y siempre de tallo largo. Entonces, él a esto le llamó línea pura, una línea pura que predominaba de tallos largos. Y en el otro lado se aseguró que todas las descendencias posteriores de esta pequeña plantita de tallo corto siempre fueran de tallo corto. Entonces también se aseguró que ahí hubiera una línea pura, ¿no?, de tallos cortos. Bien, digamos que esta planta son el origen de todo, ¿no? Estas dos cosechas. Luego la agarra y comienza a juntar planta de tallo largo con planta de tallo corto. Y así la comienza a poner cerquitas para que entre ellas haya entrecruzamiento. O sea, lo que él hace es juntar a estas dos líneas puras para que se entrecrucen y tengan descendencia, ¿no? Bien, a esta descendencia que aparecía se le llamó F1, la filial 1, filiación 1, o como diríamos en humanos, los hijos, ¿no? O primeros descendientes. Y todas eran de tallo largo. Y decía, qué raro, si yo cruzo una tallo largo con tallo corto, porque todas son de tallo largo. Y así lo hizo tantas veces, que siempre ha pasado lo mismo. Digamos, si escogía plantas con flores púrpuras, no, igual, y las buscaba que sean líneas puras, y por una ponía las de flores blancas, plantas con flores blancas, durante varias generaciones, luego él las juntaba en la F1, ¿no? Las juntaba para ver qué pasaba en la descendencia a estas líneas puras. Y toda la descendencia tenía flores púrpuras, nunca flor blanca. Es decir, que cuando él cruzaba dos líneas puras, y esto pasó en todos los casos que él observó, cuando él cruzaba dos líneas puras, en la F1, la descendencia tenía solamente la característica de que dominaba. La otra característica desaparecía. Y decía, qué raro. Entonces, ¿qué hace luego? Agarra a esta nueva generación, a esta F1, ¿no?, que le da en tallo largo, y las junta nuevamente para que se entrecrucen entre ellas. Y así para cada caso. Digamos que agarró dos plantas de la F1 de tallo largo, que era lo que aparecían, que no, lo que descendía. Y gran es la sorpresa de cuando en la F2, o sea, la subsiguiente generación, a partir de las líneas puras, de 4 individuos, 3 eran de tallo largo y reaparecía uno de tallo corto. Y decía, no entiendo, ¿cómo si yo estoy cruzando en la F1 dos plantas de tallo largo, reaparece una de tallo corto? Si hablo de las flores, decía, ¿no? Tengo flores púrpuras, flores blancas, en la F1 todas son púrpuras. A ver, cruzo dos plantas con flores púrpuras, ¿y qué pasaba en la F2? 3 nacían con flores púrpuras y una se desarrollaba con flores blancas. Y decía, ¿cómo es esto posible? Y ahí viene el pensamiento que él tiene. Dice, bueno, la única posibilidad que esto suceda es que en esta F1 todos sean híbridos. Tengan mitad de característica dominante, perdón, mitad de característica de tallo largo, por ejemplo, con la mitad de característica de tallo corto. Pero si se ve tallo largo es porque uno domina sobre el otro. Es la única explicación. Y dicho eso, si uno lo representa con letras, y como sabe que se conocía poco de mitosis y meiosis, él sabe que esta planta se reproduce de forma sexual, utiliza gametos, ¿no? Dos gametos se juntan y duplican la información genética. Entonces él dice, a ver, si es línea pura, le voy a poner dos letras A mayúsculas, y si es línea recesiva, o no dominante, mejor dicho, porque no se maneja el término recesividad, le voy a poner dos letras minúsculas. Entonces, todos los gametos, ¿no? Voy a poner por aquí, todos los gametos, él hace algo así, ¿no? Él dice, a ver, si yo tengo una plantalina pura, la voy a poner así, ¿ok? La voy a cruzar con una que no es dominante, o sea, sería así. ¿Qué pasa en la F1? Ustedes, ¿no? Todos deben haber salido así. Todos son así. No hay otra explicación. Uno aporta este gameto con esta característica de la A mayúscula, que es la dominante, y la otra con la de no dominante. Entonces, en la F1, uno va a dominar sobre la otra. Por eso que si tallo largo, tallo corto, eran todo tallo largo. Y si yo cruzaba dos individuos de esta característica, ¿no? Digamos que esta es la F1, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía pues que justamente en la F2 iban a aparecer estas características, estos individuos, ¿no? Y es por eso que eso no se ve, eso él lo asume, ¿ya? Porque lo que él veía era lo que estaba pues percibiendo a través de los sentidos, era el color o la forma.
Entonces, esto representaba el tallo largo, esto representaba el tallo corto, y aquí hay todas en el tallo largo. Entonces, cuando él cruza dos híbridos de la F1, obtiene una proporción en donde del 100%, el 75% eran de tallo largo, ¿no? Y el 25% de tallo corto. O sea, una proporción 3-1. De los cuatro, 3-1. Esa es la proporción fenotípica, que es lo que se ve, ¿no? La proporción observable. Y luego deduce que la proporción genotípica, bueno, no sabía este término, la proporción interna tenía que ser sí o sí 25% de línea pura dominante, 50% de híbridos, como él llamaba, y 25% de línea pura no dominante. Hoy esto lo conocemos nosotros como genotipos, ¿no? Y obviamente que los genotipos uno los puede deducir a partir del fenotipo. Mendel se adelantó a lo que luego se acuñó como genética, ¿ya? Y imagínense, hizo las leyes que determinaron la genética, porque todos esos experimentos se los repitió tantas veces y siempre obtenía los mismos resultados. Lo hizo para cada una de las 7 características que él observó, y en todas esto era lo mismo, se cumplía. Es ahí que nacen las leyes de Mendel, las leyes de la herencia. Pero no se olviden que Mendel trabajó con plantas, ¿ok? Él dejó las bases de la genética. Cuando aparece el término genética, décadas después, y se dan cuenta de los trabajos que Mendel había hecho, ¿no? Ahí lo llaman y lo consideran como el padre de la genética, ¿no? Y a estas leyes que él determinó se le conoce como la herencia mendeliana, donde siempre hay un nodo que domina sobre el otro. Pero es obvio que con el tiempo y en base a los estudios de Mendel, que nunca han cambiado, se descubrieron cosas nuevas, términos nuevos, ¿no? Y por respeto a Mendel mismo, a esto nuevo que se apareció, que se descubrió en animales, en humanos inclusive, por respeto a él se le llama herencia no mendeliana. ¿Ok? Entonces nosotros ya vamos a ver la base de la genética, la herencia mendeliana y lo nuevo que apareció que es la herencia no mendeliana. Bien, eh, por ejemplo, a ver, si ustedes ahorita mismo, en este instante, entrecruzan los dedos de la mano, háganlo por favor, ¿no? Van a notar que un dedo pulgar queda encima del otro, ¿no? Eh, ¿Me puede decir qué dedo, en alguno de ustedes, qué dedo está encima del otro? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Qué pulgar? Si cruzan los dedos. Háganlo. Milagros dice el izquierdo. Tamara también. Fabia también. Alexandra también. Yurimar también. Qué coincidencia, ¿no? Todos izquierdos, nadie derecho. Ahí le salió el dedo derecho. Hubo alguien que el pulgar derecho que encima. Bueno, igual, a ver, ahora hagan lo mismo, crucen los brazos, crucen los codos, ¿no? Y pónganse las manos bajo las axilas. Y díganme qué brazo está encima, el izquierdo o el derecho. ¿Pueden creer que esto de acá que ustedes están demostrando ahorita es algo que hemos heredado de nuestros padres? Ahora más tarde, si quieren, pregúntenle, hagan que mamá haga lo mismo, papá haga lo mismo y vean ustedes de quién heredaron eso. Porque eso también lo han heredado. La forma de caminar se hereda, la forma de reír, la forma de los gestos, no es que uno copie, se heredan. Muy aparte de la forma de la oreja, tamaño de la oreja, las cejas, claro que hoy día esa apariencia de las mujeres sobre todo la cambian, ¿no? Nacen con cejas muy pobladas y se las quitan y se dibujan una línea ahí, ridícula que parece el gatito de Tony y Jerry. Nacen de colesterol delgada, pero comen demasiado, se ven obesas. Nacen con bastante busto, sin embargo les incomoda y se lo retiran. Nacen con labios gruesos y se operan y los ponen delgados. Entonces, hoy en día uno altera el fenotipo, pero lo que jamás va a alterar es la constitución genética, es decir, el genotipo, ¿no? Y uno, ¿cómo se da cuenta de esto? Cuando vienen los hijos, pues, ¿no? Aparentemente una rubia con un rubio aparente se casan y tiene un hijo morocho. Uno dirá, uy, le engañó, ¿no? Hace la prueba de ADN y se da cuenta que son los padres. ¿De qué pasó? Que de repente era rubio, pues, ¿no? Toda la vida se paran tiñendo el cabello. No, personas que tienen la piel oscura y se la blanquean. Miren el ejemplo de Michael Jackson, ¿no? Dicen que era una enfermedad, pero fue un tratamiento que él quería. Él tenía el cabello ensortijado, el último se lo glació, tenía los labios gruesos, el último se los operó delgaditos, ¿no? Entonces, él alteró el fenotipo. Hoy estos términos se conocen como tal. Mendel llamaba factores hereditarios.
Él no sabía que existía el término gen. Estos factores hereditarios hoy día se conocen como genes. Estas formas alternas que uno manifiesta y cuando se combinan dan la combinación del hijo es lo que llamamos alelos. Y esa combinación de alelo paterno con alelo materno es lo que se conoce como el genotipo. Se sabe que un gen ubica un lugar en el cromosoma. ¿Ok? Si yo tengo cromosoma paterno y cromosoma materno, en el mismo sitio está un gen. Es decir, pero el alelo materno por un lado y el alelo paterno por otro lado. De esa combinación yo podría decir si es igual, como llamaba Menelina pura, hoy conocido como homocigoto dominante, o puede ser un homocigoto recesivo. Y si son diferentes, diría que es un heterocigoto, ¿no? Lo que Mene llama híbrido. Entonces, en nosotros, la combinación de nuestra información genética que nos hace como somos, queda establecida en el momento de la... ¿En qué momento se establece? ¿En qué momento se establece un nuevo ser? ¿No? Su constitución genética, de cómo va a ser después. A ver, pregunta. ¿En qué momento un individuo, ¿no? A un individuo le queda determinado la constitución genética, su genotipo? Donde se sabe que si va a ser igual que papá, igual que mamá, que tamaño papá, tamaño mamá y todas esas cosas. ¿Mm? En el momento mismo de la... Antes de la gestación. La gestación es el desarrollo embrionario, antes de eso. Alexandra, antes de eso. Cuando ocurre qué cosa, cuando se unen qué cosa, y se cometen uno solo. ¿Mm? A ver, espero la respuesta. Porque a partir de ese momento ya queda establecido la información del nuevo ser. Ya nadie lo altera, salvo una mutación. Así es, Yulimar, la fecundación, exactamente. Así es, muchachos, chicas, señoritas. Así es, exactamente. En la fecundación, cuando ambos gametos, paterno y materno, se juntan, se combinan, ahí queda establecida la información genética que nos va a determinar cómo vamos a ser a futuro. ¿En ambiente influye? Por supuesto que sí. Yo nazco para ser morocho, pero me voy a vivir de chiquitito al Ártico, a Noruega, ¿no? Y el frío hace que me comience a despigmentar, entonces me vuelvo blanco. Entonces ahí en ambiente influyó, ¿ok? Nazco blanco, pero me voy a vivir al Ecuador, al África, ¿no? O acá al norte, a Tumbes, ¿no? O sea, en la zona ecuatorial, donde el calor es intenso. Obviamente voy a comenzar a desarrollar más melanina para poderme proteger de un cáncer y me voy a volver más oscuro, ¿sí o no? Entonces siempre el ambiente influye, ¿ok? Pero eso está en los genes. Realmente está en los genes. Y los genes solamente cambian por mutación. Ahorita escuchar las barbaridades que dicen ciertos médicos, que esta vacuna, que tiene ARN y va a mutar, que vamos a ser transgénicos, es una bestialidad, ¿no? En primer lugar, que la vacuna es ARN, no es ADN, ¿no? Y no te están metiendo, pues, billones o trillones de moléculas o de genes para que se metan en todas tus células, cosa que sería imposible, ¿no? Constituirse en un transgénico. Y así, cada barbaridad. Bien, me imagino que nunca tuvieron clase de biología. Vamos a comenzar entonces con esta breve introducción, ¿no? Lo que les he mencionado, lo que son las leyes de la herencia. Le decía que muchas cosas nosotros heredamos, ¿no? Tamaño, estatura, color de piel, color de ojos, el color de cabello, forma de cabello, y tiene que ser padre o madre, ¿no? De uno de ellos, necesariamente. Pero como hemos visto, hay características que se ocultan, ¿no? En una generación, pero que han estado presentes, por ejemplo, en los abuelos. Y pasa muchas veces que parejas tienen hijos y que no se encuentran mucho parecido a papá y a la mamá, pero tiene casi la cara o imagen del abuelo, o paterno o materno, ¿sí o no? O abuela. Y ya saben por qué pasa, ¿sí o no? ¿No? Porque de repente un híbrido, pues, los esposos, los padres, y el hijo, ¿no? Que en la F2, mamá aparece con una característica que antes no estuvo presente. Ahora, si bien es cierto, todo lo que se ve fácilmente por los ojos es el fenotipo, como les he mencionado, bueno, no todos los fenotipos son observables. O sea, yo cómo puedo saber que heredé el corazón grande de mi padre por un problema cardíaco, si es que no me sale una enfermedad o no me hago una ecografía, ¿sí o no? Pero lo podría distinguir. Yo no caminando por la calle paso viendo quién es de grupo A, quién es de grupo B, positivo, B negativo, porque eso no se ve, por ejemplo, en la cara, ¿no? Sin embargo, eso yo lo puedo visualizar a través de una reacción bioquímica, ¿no? Pero se puede observar. Entonces, hay características que no se observan directamente, pero sí se pueden deducir fácilmente, ¿ok? Eso que quede establecido. Bien, ideamos, como dije, posturas, conductas inclusive, ¿no? Eh,
Y si bien es cierto, uno a veces observa lo que sucede y aprende de ello, pero hay cosas que están en los genes, ¿no? Hay una película que la están dando en cable, la repiten siempre, no sé si la han visto algunos de ustedes, de Mendigo a Millonario, ¿no? En esa película, al principio, cuando los dueños, los magnates, los viejitos van al baño, hablan de acerca de un artículo que sale en una revista científica, ¿no? De que la cosa está en los genes o en la mente influye, ¿no? En los genes. Y apuestan $1. ¿Y qué hacen ellos? Cambian a una persona que había nacido en una cuna de oro, que era un gran magnate, empresario, lo ponen a la calle y agarran a un vagabundo que siempre era un vago, que no tenía nada de estudios y lo meten a la empresa, ¿no? Y tratan de ver si era cierto lo que dice, ¿no? Y al final pues creen que estas cosas pasan, pero, y no se dan cuenta que si bien es cierto hay cosas que están en los genes, en la mente influye. Eddie Murphy, que era negrito, el vagabundo, era tan inteligente que se hacía pasar como un lisiado del ejército de la guerra, ¿no? Y sacaba plata en el Wall Street, entonces era pues, inteligentísimo, solo que se da en un ambiente inadecuado. Cuando esa inteligencia es llevada a esta empresa, el nombre destaca que hace que la empresa triunfe, ¿sí o no? Entonces ahí uno ve la evidencia de lo que es el ambiente. Muchos de nuestros compatriotas tienen una habilidad, o sea, la habilidad del peruano es espectacular, ¿no? Lamentablemente, a veces uno se rodea o está en ambientes que no corresponden y esa habilidad la destaca en otras cosas. Imagínense qué tan hábiles somos que cuando salió el título universitario infalsificable, hay poco tiempo ya lo estaban falsificando acá en el Perú, salió el documento de identidad infalsificable y ya se falsificaba, salieron los brevetes infalsificables y ya se falsificaban. Falsificamos etiquetas, marcas, o sea, inteligencia hay, solo que está en un ambiente inadecuado, ¿no? Bien, ahora sí, una introducción amplia, pero muy interesante porque este tema es corto. Bien, acá está resumen lo que les he mencionado. El fenotipo, que es la expresión del genotipo, siempre tiene que tener, ¿no? De alguna manera, influencia del ambiente. ¿Qué? Ya les comenté las personas cuando están en el lado frío o el lado caliente del planeta. Un gen, que es una porción de ADN, siempre va a producir un determinado producto, que suele ser una proteína. Todo gen expresa una proteína. Y eso determina nuestras características. Es por eso que nos decimos, si nosotros en el cigoto éramos información genética de papá y mamá, o sea, éramos ADN, obviamente que nosotros somos puras proteínas, ¿no? Somos la expresión de estos genes, somos puras proteínas. Pero si un gen tiene una variante, o sea, llámese una mutación, si hay una variante, esta variante puede generar otro tipo de producto. Y esto genera otro tipo de individuo con otras características. Y esto es lo que sucede, ¿no? Los genes tienen variantes, que son los alelos, ¿no? Y nos permite justamente ser diferentes. Imagínense, mamá, papá tienen 4 hermanos, 4 mujeres. No todas son clones, no todas son idénticas, ¿sí o no? ¿No? De repente la hermana mayor con la hermana menor son del mismo tamaño altas que el papá y la segunda y la son bajitas como la mamá. De repente los 3 primeros nacieron con el cabello negro de papá y la última salió con el cabello castaño de mamá. O de repente el primero y el tercero son crespos y el segundo y cuarto son lacios, ¿no? Y así pasa. Eso se llama variabilidad. Y esta variabilidad es importante y vimos que esto se daba a nivel de la formación de gametos en la meiosis. Y es importante, ¿por qué? Porque eso implica que si en una descendencia uno nace con fallas y el camino es desaparecer por selección natural, bueno, quedan los otros individuos para que la especie no desaparezca, ¿sí o no? Porque si todos los hijos fueran clones y todos los hijos nacieran con la misma deficiencia, ¿no? Todos van a desaparecer, entonces la probabilidad de que la especie desaparezca sería muy grande, ¿no? Eso es la importancia de la meiosis para formar gametos que cuando se da la fecundación se dejan el genoma de un nuevo individuo, ¿no? Y así simplemente su diversidad y características. Por eso que los hermanos somos parecidos, pero no somos iguales, ¿no? Salvo el caso de los gemelos. Bien, acá está lo que también les mencioné, tengo, digamos, un cromosoma, vamos a poner que es el cromosoma paterno el verde y el materno es el blanco. La ubicación que tiene un gen es lo que se llama locus. El locus es el lugar físico que ocupa un gen en el cromosoma. Entonces acá yo tengo el locus de un gen, ¿no? Y hasta tiene una denominación que para el tipo de clase y para lo que ustedes requieren no se la voy a mencionar. Pero acá hay una ubicación, ¿ok? Entonces, como uno es paterno y uno es materno, y la combinación es lo que hace nosotros, nuestro genotipo, entonces yo tendría que tengo para este gen un genotipo homocigoto dominante. ¿Por qué cigoto? ¿Por qué homo? Homo porque es igual. ¿Y por qué cigoto? Porque a partir del cigoto ya queda establecido las características del individuo, pues, ¿no? Por eso de ahí el término homocigoto o heterocigoto. En este caso, los dos alelos sean dominantes. Por eso que están escritos con mayúscula. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si yo tengo en otro lugar, ¿no? O en el mismo lugar o cualquier sitio, tengo otro locus
pero la combinación es que son alelos iguales para el mismo gen, pero no son dominantes. Entonces sería un homocigoto recesivo para este gen. O cabe la posibilidad que sean diferentes. Y en este caso yo sería que es un heterocigoto, ¿ok? Donde un alelo sea el dominante y el otro recesivo, y donde según Mendel, este dominaba a este. O sea, este se manifestaba y este no. Ahora, en genética hay que tomar en cuenta dos cosas muy importantes, ¿ok? En primer lugar, el orden y jerarquía, ¿ok? Orden implicaría que si yo quiero escribir un heterocigoto en el papel, no lo voy a poner de la manera que está acá. Así como se da, así, pero si lo quiero trasladar a un papel, primero tengo que poner al alelo dominante y luego al recesivo. Primero va el dominante y luego el recesivo. Es una jerarquía que sea. Si yo tengo que escribir tres genotipos, primero se pone al homocigoto dominante por jerarquía, luego se ponía al heterocigoto y al final se pone al homocigoto recesivo. Ese es el orden que se pone, es una jerarquía que se establece. ¿Ok? Eh, Asimismo, si uno comienza a definir genes con letras, lo normal es que comience con la letra A, luego sigue la letra B, C, D, E, de una forma ordenada. Salvo que un problema te indique lo contrario, ¿no? Tía, por ejemplo, una persona de color ojos, cuyo alelo es E minúscula, te pone la letra E. Y cabello, qué sé yo, castaño, y te pone la letra Z. Bueno, pues ese problema te lo pone así, tienes que respetarlo, ¿no? Pero lo normal es que se establezca un orden y jerarquía. Otra cosa importante es lo que les he mencionado a ustedes. Yo les he dicho a ustedes de que la genética dependía mucho de la estadística. Miren ustedes, fui invitado hace un par de años a abrir una ceremonia en el Congreso de la República por el Colegio de Estadistas del Perú, ¿no? Bueno, era, digamos, algo así como el maestro de ceremonia. Me invitaron a nivel de los colegios profesionales. Y cuando yo mencioné que la estadística era algo muy importante, ¿no? Para todas las carreras, como por ejemplo la biología, en donde nuestro primer hombre que habló de genética fue Gregorio Mendel, y él usó mucho la estadística para lograr publicar sus resultados, ¿no? Y que de ahí todo el hombre ha venido utilizando siempre la estadística. Al final de todo esto se quedaron asombrados y la misma decía que no sabían de esta historia. ¿No? ¿Cómo que no, Leo? Si Gregorio Mendel hace casi 150 años, le dije, la utilizó muchísimo, ¿no? ¿Y qué sucede con la estadística? Que ahí viene la pregunta por la cual les estoy dando esta explicación. Yo les pregunto, a ver, hoy estamos domingo. Mm, ¿Ustedes me pueden decir, algunos de ustedes, qué probabilidad tengan de que hoy día domingo se saquen la tinca? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Alguna idea más o menos, un aproximado? Yo les digo, acá suéltense, en el examen ahí sí no titubeen, acá suéltense, exprésense. Si se equivocan, mejor, justamente los errores es donde más se aprende. Me encantaría que se estén equivocando a cada instante. Mínima, dice, por ejemplo, Milagros. ¿Alguien se atreve a dar una fracción, un número? Una en uno, dos, ahí no veo. ¿Cuánto se acaba? Henry me ha puesto una en uno, dos, cuatro, seis, ocho, una en 100 millones, una en 100 millones. Yo creo que exageraste, porque a ver, yo digo, si somos 33 millones de peruanos y cada uno compra un ticket, sería una en 33 millones, ¿sí o no? ¿No? Pero les pregunto, a ver, le pregunto a Milagros y a Henry, que me han respondido. ¿Han comprado la tinca para hoy? Henry, Milagros, ¿han comprado la tinca para hoy? No, Henry no, Milagros. No, pero tú no. Ya. Entonces, si ustedes no compran la tinca para hoy, ¿qué probabilidades van a tener de ganar? Ninguna, ¿sí o no? Cero. Ninguna. Esa es probabilidad. ¿Qué probabilidad tendrían ustedes que hoy día, ¿no? Que ahorita en este mismo instante, digamos, les caiga un rayo del cielo. ¿Ah? En este instante, ¿qué probabilidad hay que les caiga un rayo del cielo y los lastime? Ninguna, ¿no? Ninguna. ¿Qué probabilidad hay alguien que le importa tu vida, que le importa lo que estés haciendo y te llama por teléfono y está que te fría para contarte un chisme? ¿Hay probabilidades que eso pase?
que alguien que no tiene nada que hacer en su casa te esté llamando, mandando mensajitos, mientras estás acá en clase? ¿Hay o no hay probabilidad? Dirías, no, no porque tengo el celular apagado, ¿sí o no? Claro, pero si está prendido, ¿qué hay probabilidad, sí o no? Que alguien por ahí que no sabe que estás durmiendo, que estás en clase, te va a llamar, ¿no? Que el domingo no lo respetan y te están molestando. Eso pasa. Entonces, la estadística tiene que ver con las probabilidades, ¿ok? Les voy a preguntar, a ver, señoritas, digamos que ya pasaron 10 años, digamos que ya acabaron su carrera, que hicieron una maestría, que ya ganan plata, tienen fondos ahorrados, se casaron y están embarazadas. ¿Qué probabilidad hay de que su hijito, ese primer hijito que esperan, sea un varón? En el supuesto, ¿no? Una de dos. O también decimos 50%, ¿no? Bien, digamos, ustedes tenían destinado a tener dos hijos. Y justo el primero le salió varón. Y están embarazadas por segunda vez. ¿Va a ser mujer? No, no necesariamente. ¿Sí o no? No necesariamente, exacto. ¿Por qué? Porque es un nuevo evento. Es un nuevo embarazo. En pocas palabras, un nuevo evento. Y otra vez, estaríamos con qué posibilidad. Nuevamente, una de dos. Nuevamente, 50%. Les queda claro, ¿no? Queda claro ese orden y jerarquía y queda claro también lo que es la estadística y los eventos. ¿Ok? Es muy importante que reconozcan esto porque en genética esto mucho se ve, ¿no? Y así uno evita equivocarse. Hablamos de probabilidades. ¿Ok? Bien, ¿qué fue Gregorio Mendel? Están sus discípulos, Hugo de Bryce, Carl Cornens, Techman, ¿no? Quienes en 1900 redescubrieron los trabajos de Mendel, ¿no? Acá está la plantita que cruzó. Miren, imagínense lo frondosa que es, ¿no? Y acá está Mendel en una caricatura de él, ¿no? Y esta fue la especie en la que trabajó, Pisum sativum, la arvejita que nosotros conocemos en casa, ¿no? Estas fueron las características que él estudió. Y tuvo suerte Mendel, digamos, porque él analizó características, obviamente, pues no se metió a sacar las raíces porque sería más complicado no tener que ver raíces, sacar plantas, desenterrar, enterrar, wow. Él utilizó características que se podían observar a simple vista, ¿no? A nivel de semilla, por ejemplo, vio las formas redondas, bueno, acá sale feo, ¿no? O rugosas, digamos, que tienen arvejas que nosotros hemos evidenciado muchas veces en casa, ¿no? Vio si la semilla era amarilla o era verde. ¿Cuántas veces hemos pelado, ¿no? Arvejas y vemos que hay verdes y amarillas, ¿no? Y quizá por alteración vemos que predomina, ¿no? Predomina la verde con la amarilla, pero es al revés, la que debería predominar es la amarilla, normalmente con respecto a la verde, ¿no? Sino que hay cruces, pues, ¿no? Hay cruces. La flor, ¿qué vio en la flor? Que unas sean blancas y otras moradas, ¿sí o no? ¿No? Y así, en la vaina él vio vainas, digamos, hinchadas, ¿no? O arrugadas, vio de color verde, color amarillo, ¿no? Y el tallo, pues, como decía, tallo largo, tallo corto, o alto o bajo, también como quieran llamarlo, ¿no? O sea, siete características que lo observó. Ahora digo, ¿por qué tuvo suerte Mendel? Porque Mendel analizó características, cada una de las cuales correspondía a un gen. Hoy se sabe que ciertas características pueden dependerse de varios genes. Quizás si eso le hubiese pasado a él, hubiese tenido mala suerte y no hubiese podido avanzar con esos estudios, ¿no? Pero cada cosa que analizó era por cada gen independiente, ¿no? Tuvo una ventaja muy importante. Él no lo sabía, obviamente, ¿no? Bien, ¿qué hizo Mendel? Esto es lo que les cuento acá. Por ejemplo, yo hablaba del tallo, pero puedo hablar de cualquiera de las siete características, ¿no? Digamos acá. Él observa, por ejemplo, que la semilla, ¿no? En la mayoría de casos es lisa. Pero hay unas cuantas semillas rugosas. Obviamente, para eso tenía que haber las vainas de la alberja, ¿no? Entonces, como él veía que esto predominaba, entonces él ya asume de que este era una línea pura dominante después de haber, obviamente, cultivado por separado, ¿no? Durante varias generaciones. Y acá, ahí está la llama rugosa, la coloca como si fuera la no dominante, pero también línea pura, ¿no? Línea pura en el sentido de que estos factores hereditarios, ¿no? Son los mismos, ¿no? Bien, y obviamente forman gametos. Las plantas que tienen a esta semilla forman gametos. Este tendrá un tipo de gameto único, ¿no? Si es femenino sería el óvulo con este gameto y si es polen tendría este. Y este también tendría los mismos, así sea polen o sea óvulo. Llámese gametos masculinos, los polen, y los óvulos, los gametos femeninos. El hecho está que en la primera generación, la F1,
a partir de estos progenitores, él ve que todos sean de semilla. Él veía que todos sean lisas. Dice, qué raro, si yo cruzo una lisa con una rugosa, porque todos en F1 son lisas. Y así lo repitió cientos, si no 100 miles de veces. Y siempre sería lo mismo. Entonces, cuando él coge estos individuos de la F1, a estos productos de la F1 iguales, y los cruza entre sí, ¿no? Digamos, hace esto aquí, ¿no? No, ahí no se ve claro, pero hace esto, ¿no? Asumiendo que eran híbridos, ¿no? Obviamente que este va a tener dos tipos de gametos diferentes, y este también. Entonces, el primer gameto se combina con el primer gameto, que es esto de acá, el primero con el segundo, que es este de acá, luego el segundo con el primero, miren cómo se ordena por jerarquía, y luego el segundo con el segundo, que es este de aquí. Desde en F2 van a aparecer estos tres genotipos que se deducen, como digo que se deducen, pero hay que observar esto, lo que ve. Ve que de los cuatro descendientes, tres tenían la característica dominante y reaparece, ¿no? La característica de uno de los progenitores que había desaparecido en una generación, ¿no? Y esto solamente ocurría si que estos dos individuos de la F1 eran híbridos, ¿no? Y así queda determinado. Es decir, que del cruce de líneas puras siempre la descendencia va a ser híbridos. Y del cruce de dos híbridos, siempre, y esto es un hecho que justamente lo determinó como ley, ¿no? Siempre eh, las proporciones, vamos a poner por aquí, ¿no? Es la ley de Mendel, las proporciones, digamos, fenotípicas, lo que se ve, las fenotípicas eran 3, 1. ¿Qué es lo que estás viendo acá? 3 corresponde al que domina, o sea, 3 individuos de semilla lisa y un individuo de semilla rugosa. 3 individuos de tallo largo, un individuo de tallo corto. 3 individuos de flores púrpura, un individuo de flor blanca. Siempre eso se mantiene. Por eso que el orden es importante, la jerarquía que les mencionaba. Si primero se pone al dominante, característica dominante, y luego característica recesiva. Acá están las características. Y al mismo tiempo, Mendel estableció las proporciones, ¿no? Genotípicas. ¿Y cuáles son estas proporciones genotípicas? 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¿Qué significa esto? Que hay tres genotipos. ¿Cuál sería el primero? El homocigoto dominante. ¿Cuál sería el segundo valor? Los heterocigotos. ¿Y cuál sería el tercer valor? El homocigoto recesivo. Siempre este orden se da. Yo no puedo poner 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 0. Si bien es cierto, tiene que sumar 4, como aquí también. Este es el orden. Yo acá no puedo poner, por ejemplo, 1, 2.3, porque me indicaría que es al revés, me indicaría que uno es el dominante y tres son los recesivos. ¿Se dan cuenta lo que es importante del orden en genética? Igual, si yo pongo 1, 2, 1, yo ya sé que son proporciones genotípicas porque hay tres genotipos posibles, ¿no? Y donde uno va a ser el homocigoto dominante, 2 el heterocigoto y 1 el homocigoto recesivo. Y ahí la importancia del orden que les he mencionado y respetar las jerarquías que existen en la genética. ¿Sí? Entonces, esta fue la primera ley de Mendel. No se ve, al cruzar dos líneas puras para una misma característica, siempre en la F1 solamente va a estar el individuo que presenta la característica que domina. Mendel le llamó híbrido, hoy lo llamamos heterocigoto, o también se le conoce como portador. Y a estas líneas puras hoy se llama homocigotos, el homocigoto dominante y el homocigoto recesivo. A estas formas separadas del genotipo de cada gen se llaman alelos, ¿no? O algunos le llaman inclusive gametos, pero son alelos que están dentro de los gametos, ¿no? Y esta es la descendencia de la F2. Los progenitores, los hijos, los nietos. Los progenitores, la filial 1, la filial 2. Los progenitores, la filiación 1, filiación 2. ¿No? O de primera descendencia, segunda descendencia. ¿Sí? ¿Queda claro esto, chicos? Díganme, hasta aquí entendieron la primera ley de Mendel, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Está claro, ¿no? Entendemos entonces que a veces justamente en las familias pasa eso, ¿no? Uno dice, oye, no se parece a papá ni a mamá, qué raro, la gente especula muchísimo con estas cosas, pero uno ve al niño y ve al abuelito, la abuelita y dice, wow, y salió igual al abuelo, y suele pasar, de verdad, ¿no? Y no solamente en el aspecto físico, sino en el caminar, el hablar, los gestos, ¿no? Por ejemplo, que en paz descanse mi padre tiene una forma muy particular y muy alegre, ¿no? Y de su alegría siempre le hacía chistes, pero cuando él hacía un chiste y todo el mundo se reía, eso hacía una pequeña mueca con la boca como diciendo me salió el chiste, ¿no? No se reía él, ¿no? Un pequeño gesto. Oye, es increíble ver en mi hijo, jovencito, él como le da a usted, que cada vez que hace un chiste hace el mismo gesto que mi padre. Y cada vez que lo miro digo, oye, si igual a mi padre, no puede ser. Yo no lo hago, por ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que cada vez que quiere contar algo se pone la mano en la boca como tapándose, ¿no? Con una mano, con la mano izquierda la boca. Y cuando un día cuando se hace 17 años también contaba las cosas de esa forma. Y sí, qué increíble, ¿no? Ciertas cosas, ciertos rasgos, ciertas costumbres, ciertas actitudes también se copian, ¿no? La forma de estornudar, inclusive, ¿no? Entonces, todas esas cosas se heredan también. Nadie aprende a estornudar como el papá o como la mamá, pues, ¿no? Nadie aprende a cruzar los dedos o los brazos como les he dicho el día de hoy, ¿no? Entonces, todas esas cosas se heredan, ¿ok? Y hay que tener en cuenta esto que Menel dijo a través de la primera ley. Bien, regreso un poquito. Vamos a borrar, me quedo aquí porque quiero su atención. Alguna vez ha nacido nuestro hermanito menor, nuestro sobrinito, primito, qué sé yo, y hemos ido al hospital, ¿no? O a la clínica, a ver, cuando recién nació, a la casa misma, al toque ni bien nació, vamos a visitar, ¿no? Y todo el mundo, y sobre todo las mamás, como no, las abuelas, digamos, comienzan a decir, mira qué bonito, mira lindos ojos, igual que mi hija, mira qué lindo color de piel, igual que mi hija, mira qué lindos pisecitos finos como mi hija, ¿no? La mamá, el papá está al costado mirando, ¿no? Sí, pero nació con brazos largos como mi hijo, sí, pero tiene la mirada seria y importante de mi hijo, y así, ¿no? En los primeros conflictos. Eh, pero ¿qué hemos hecho realmente? Hemos comenzado a analizar varias características al mismo tiempo, ¿sí o no? O ahora mismo, ¿no? Cuando ves a una chica, le dices, uy, qué alta, qué lacia, qué rico color negro de cabello, mira qué lindos ojos grandotes, mira sus manos finas. O sea, ves muchas cosas, muchas características, muchos fenotipos al mismo tiempo. Bueno, pues a Méndez se le ocurrió también, así como analizó característica por característica en forma independiente, luego quiso analizar de dos en dos, de dos en dos. Digamos, si yo sé, ¿no? Si yo sé, como le mencioné hace un ratito, que yo tenía, que Méndez veía, por ejemplo, no digamos, ¿no? Veía plantas de tallo largo y plantas de tallo corto, o de repente veía, eh, más o menos así abreviado, plantas con flores púrpura y plantas con flores blancas. Y así veía de repente plantas, qué sé yo, con semilla lisa y con semilla rugosa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ahí, para cada característica que Mendel observaba, ¿no? ¿Cuántos fenotipos habían? Para cada característica que Mendel observaba, ¿cuántos fenotipos habían? Dos, ¿ok? O sea, que cuando hablamos de un gen, hay dos fenotipos. Pero si hablamos de dos genes, digamos, ¿ah? Si ahora yo quiero hablar de plantas que tienen tallo largo, si quiero analizar el tallo a la vez y también, por ejemplo, color de flor, o sea, a ver, voy a ponerlo, voy a analizar tamaño de tallo y color de flor, no quiero analizar eso, porque estoy cogiendo esas dos características, porque es lo que hizo Méndez, ¿no? ¿Cuántos fenotipos habrían? Y ahora analizo dos en dos. A ver, ¿qué harían ustedes?
digamos que estás en el huerto de Mendel y estás mirando por aquí y le va a salir a piso en un ratito, estás mirando las semillas y quieres analizar estas dos características. ¿Ah? A ver, ya sé el tamaño, ya sé cuál es el color, ya sé qué domina el tamaño y sé qué domina la flor. Comienzo con el tallo, porque lo he puesto primero, ¿no? Entonces yo tendría plantas con tallo largo y flor púrpura, por ejemplo. No, no. Tallo domina largo, flor domina púrpura. Luego tendría que tallo largo, pero ¿con qué flor? Flor blanca. Listo, ya agoté el tallo largo con flor púrpura y flor blanca. Ahora me queda el tallo corto. Cuando jerarquía, tallo corto, flor. ¿Qué flor iría? Púrpura o blanca. ¿Mm? ¿Qué flor iría? Púrpura o blanca, ¿cuál domina? ¿Qué color domina? Púrpura, así es. Y por lo tanto, después tendría tallo corto y flor blanca. Pues miren, ahora tenemos cuatro fenotipos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los tallos, tenemos cuatro fenotipos. Si tuviéramos tres tallos, perdón, tres características, ¿cuántos fenotipos habría? Hay matemáticos, ¿ya se dan cuenta? ¿No? Y para un gen hay dos fenotipos. ¿No? A ver, un gen igual, caramba, acá es, no, acá. Un gen igual, dos fenotipos. Dos genes igual, igual, cuatro fenotipos. Me acaba de decir que para tres genes igual, ocho fenotipos. ¿No? O sea, es verdad, pues. Yo acá tengo dos a la una, dos, segundo número gen, dos a la una, acá tengo dos al cuadrado, no, dos a la dos. Acá para tres genes tendría dos a la tres. O sea que para cuatro genes, o para cinco genes, sería dos a la quinta. Así es, Samantha. 32. ¿Ven cómo sale la matemática? ¿No? De la variedad saben. Fácilmente, dos genes, cuatro fenotipos. Yo les pregunto, de estos fenotipos que he puesto acá, de estos cuatro fenotipos que hay, ¿no? Por una palabrita gente que se me zafó. ¿No? Ahí. Ya. ¿Cuáles serían las líneas puras? Si yo a este le pongo, digamos, a ver, si yo le pongo, por ejemplo, números y digo que este es el uno, el 2, 3 y 4. ¿Ok? Ya. ¿Cuáles serían las líneas puras? El 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3. ¿Cuál con cuál? ¿Cuáles serían las puras? La doblemente pura dominante, doblemente pura recesiva. ¿Mm? Dígame cuál es. El 1 y el 4. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Para que sea línea pura, tendría que ser así para un gen y así para el otro. Ese es doblemente línea pura dominante. Y lo cruzo con uno doblemente pura recesiva. ¿No?
y diría que estos son los progenitores. La pregunta es, ¿y mi F1 cómo sería? ¿No? ¿Y mi F1 cómo sería? Entonces, ¿esto qué implica? Implica, ¿no? Que en la F1, ¿no? Implicaría que en la F1, ¿no? En la F1, todos los individuos van a ser así, ¿sí o no? Doblemente híbridos. ¿Y qué hizo Mendel? Después de cultivarlos por separado, o sea, agarraba plantas de tallo largo con flor púrpura a un costado y agarraba plantas de tallo corto y flor blanca por otro costado, ¿no? Las varias generaciones, ¿no? Se aseguró que fueran líneas puras para ambas características. Cuando los cruza, en la F1 sería solamente todo de tallo largo y flor púrpura, ¿no? O sea, este es tallo largo y flor púrpura. O sea, ¿no? O sea que todos sean así. Y es por eso que hacemos esto. Digamos que Mendel, entendiendo lo que les he mencionado, vamos a ampliar este ejemplo. ¿Sí? Pero él analiza qué cosa, el color de la semilla, amarilla verde, ¿no? Que la primera característica que observa es color, y el segundo, la textura, liso y rugoso, ¿no? Entonces acá agarra amarillas lisas, doblemente pura dominante, y doblemente pura recesiva, verde rugosa. Esos son los progenitores. Y en F1 él nota que todos salen igual que uno de ellos. Más o menos algo que ya había visto, pero un gen. Él nuevamente, entendiendo la primera ley, dice, ah, es doblemente híbrido, ¿no? Pero aquí viene el hecho de los gametos, ¿no? Si yo tengo un individuo doblemente híbrido, ¿no? Los gametos están este con este con este con este con este, ¿no? Miren el orden, jerarquía. Primero los dominantes, para A y para B, luego los dominantes para A, pero con recesivo para B. Luego lo B con el A recesivo con el B dominante, y luego el A recesivo con el B recesivo. Orden y jerarquía. Este individuo tiene 4 gametos. Y si se cruza con otro igual, van a haber 4 gametos más 4 gametos del otro sexo, entonces son 4 por 4, 16 descendientes, que es lo que están aquí. Bien, vamos al descanso, regresamos en 15 minutos, ¿ok? Regresamos. Bueno, regresamos. ¿Me confirman audio? ¿Se me escucha? Perfecto. Bien, gracias, chicas. Bien, le mencionaba entonces, estábamos aquí, ¿no? Explicando de que en la segunda ley de Mendel, por ejemplo, ¿no? Él cruza dos individuos, no importa la característica que tome en cuenta, ¿no? Él cruza dos individuos nuevamente con doble líneas puras. O sea, línea pura para un gen, que en este caso es el color de la semilla, del primer gen que tome en cuenta, según el ejemplo, y el segundo gen que se toma en cuenta es el borde, o digamos, la textura de la semilla, ¿no? Entonces, el color amarillo domina sobre el verde y la textura lisa sobre la rugosa. Entonces, este individuo amarillo liso es doblemente, para que sea línea pura como Mendel lo planteó, no tendría que ser línea pura, doble línea pura dominante, ¿no? O sea, llámese, porque estamos analizando genes, ¿no? Y este individuo acá, ¿no? Sería, ¿no? Así. Es obvio que en la F1 todos, pues, salen características dominantes, fenotípicamente hablando, es lo que se ve, es lo que Mendel veía, ¿no? Que desaparecía la característica de recesivo. Pero era porque eran doblemente híbridos en la F1, ¿ok? ¿Y qué hace Mendel en la F1? En la agarra y dice, ok, ¿no? Entonces voy a cruzarlo con otro híbrido de la misma F1, ¿no? Eso es lo que él hace. Pero para cada individuo tiene 4 gametos. O sea, un gameto iría este alelo A con este alelo B, otro iría este alelo A con este B, otro sería este A con este B y el último este A con este B. Ahí están los 4 gametos.
para cada caso, ¿no? 4 gametos por 4 gametos, 16 poblables descendientes. Y aquí están justamente, ¿no? Acá es lo que le cuento yo. 4 por aquí, 4 por allá. Digamos, si este fuera el óvulo, serían los 9 polen, ¿no? Gametos masculinos, gametos femeninos. Y se dan las combinaciones posibles, todas las combinaciones posibles. Entonces, Mendel, ¿qué determinó? Igual que en el caso anterior, Mendel determinó que para la clase, determinó que en la F2, ¿no? En la F2, ¿no? Las proporciones eh, fenotípicas serían 9, 3, 3, 1. Eso que él determinó en la ley. Es decir, esto que corresponde a lo fenotípico, porque hay proporción fenotípica. Entonces esto corresponde, ¿no? Corresponde a que hay 9 individuos, ¿no? Digamos, sería amarillos, ¿no? O sea, estamos hablando de semilla, ¿no? 9 amarillas, ¿no? Lisas, serían 3, ¿no? Nuevamente, me fui, esperen un ratito, vamos a, voy a corregir esto, ¿ya? Sean 9 amarillas, lisas, ¿no? Eran 3 amarillas, rugosas, porque es el orden y jerarquía, luego venía 3 verdes, lisas, y por último 1 verde y rugosa. Este es el nuevo 9331. Miren el orden y jerarquía que les digo. Primero el color, porque eso se toma en cuenta primero el color, por eso ponemos color primero. Primero dominante amarillo, luego el verde. Y luego que lo acompaña, el borde o textura de la semilla. Primero liso, rugoso, liso, rugoso. ¿Okay? Por eso que esta proporción es así, 9331. No puede ser 9133 ni 9339 o 3319 o 1339, no, es así, 9331, porque hay un orden y jerarquía. Bien, esta es la proporción fenotípica. ¿Y la proporción genotípica se puede hallar? Les comento, ahorita que los sueltos se va a montar, no importa, pero ya lo tienen ahí, ¿no? ¿Ven? Se va a montar, pero bueno. La proporción genotípica, ¿no? Que a veces no se toma en cuenta, pero fácil se deduce, es esta. 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Por eso con los puntitos, ¿no? 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Este es un número capicúa, ¿no? 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 4 al medio. Se puede leer por cualquier lado. Uno ya se lo sabe de memoria, ¿no? 12, 12, 4, 21, 21. ¿Este uno a qué corresponde? Vamos a borrar todo de nuevo. Le pongo acá. ¿Ok? ¿Salió? Bueno, ¿a qué corresponde? Le voy a poner acá. Uno corresponde a un individuo que es así. 2 corresponde a un individuo que es así. ¿Con qué viene acompañado? Del híbrido. 1 es un individuo que es así. Siempre estamos hablando primero de los A, como son dominantes, se han dado cuenta, ¿no? Pero ahora viene acompañado del B híbrido. Miren ustedes, primero colocamos a la dominante acompañado de los 3 probables, ¿no? Genotipos de B. Seguimos. Todos serían así. Aquí me toca los A híbridos, ¿no? O sea, así, con quién, con el B dominante primero, ¿no? Luego me tocan así, los 4, y me toca el híbrido de A, híbrido de B. Como el número capicúa, así que me tocaba el 2, luego el A híbrido, pero ahora con el B recesivo. ¿No? Miren acá en estos 3 que están los A híbridos, A híbrido, acompañado con los 3 probables tipos de genotipo B.
Y ahora me tocan los siguientes, ahora me tocan los A recesivos. Acompañado primero de quién? El dominante. ¿No? Sigo ahora con el 2. El A recesivo, acompañado de quién? Del B hetero. El último, el elemento recesivo. ¿Bien? Ahí está el 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Se puede armar fácilmente. Y acá está, mira, las combinaciones. Un individuo doblemente homosexual dominante, que es el de acá. Y acá tenemos dos individuos, dominante para A, hetero para B. Acá está. Luego tenemos un dominante para A, pero recesivo, que está aquí. Luego dos, ¿no? Hetero para A, B dominantes, que es el que está acá. Y luego están los cuatro híbridos, que están acá. Luego dos hetero para A, homorreciboto para B. Ahí está. Hetero para A, recesivo para B. Luego uno, recesivo para A, dominante para B, que es este. Luego dos, recesivos para A, hetero para B, que son estos, como lo ven aquí. Y uno que es totalmente recesivo. Entonces, Mendel veía esto, ¿no? Pero esto se deduce. Entonces, él veía esto, decía, wow, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillas lisas. No, porque sale 9, 3, 3, 1. 9 amarillas lisas. 3 amarillas rugosas. 3 verdes lisas y una verde rugosa, ¿no? Ahí está el 9, 3, 3, 1. Si ustedes suman esto, sale 16 y el 9, 3, 3, 1 también sale 16, ¿no? Si hablamos de porcentajes, si todo es el 100%, cada uno significa 6,75%, 6,25%. Ese es el 6,25%, acá sería el doble, 12,5%, 6,25, 12,5, 12,5, 24, ¿no? 25, perdón, 25%, igual acá 12,5, 6,25, 12,5, 6,25. ¿No? Dividimos esos 16 entre 100%, así de fácil, nada más. Y esta fue la segunda ley de Mendel. Y así lo hizo para cogiendo de dos en dos características, cualquiera que sea. Siempre las proporciones se mantenían. Es por eso que todo lo que él observó y le llevó a experimentos de largo tiempo, porque hay que esperar descendencia para poder observar todo esto, buscar líneas puras y después hacer los cruces, le demoró años, pues. Entonces, él observó fenómenos, se planteó hipótesis, llevó a cabo experimentos y llegó a resultados y conclusiones. Y esos trabajos son considerados hoy como leyes, las leyes de Mendel. ¿Qué? Las leyes de Mendel, que rigen toda la genética el día de hoy, a pesar que hay variantes. Sin embargo, como lo mencioné, y es la herencia mendeliana, ¿no? Donde se habla de dominancia completa. Siempre en heterocigosis, un alelo domina al otro sí o sí. Pero ¿qué sucedió luego? ¿Mm? Esto es lo que Mendel decía. ¿No? Esto es lo que Mendel decía. Cuando habla de un carácter que llamó carácter o llamamos gen, las proporciones fenotípicas son 3-1 y hemos visto que para O son 9-3-3-1. Para 3, ¿cómo sería? Bueno, lo puedes hallar, pero es muy complicado y nadie lo maneja mucho, ¿no? Pero sí se puede hallar fácilmente. Dos líneas puras, un híbrido. Dos líneas puras, perdón, para el gen A y para el gen B, ¿no? Y mezclas dos genes y ya se hacen estas proporciones. ¿No? Lo que les hemos explicado. Pero apareció, como les decía, algo nuevo. En base a los trabajos de Mendel, mucha gente comenzó a hacer estudios, mucha gente comenzó a hacer investigaciones y a observar otras características. Por ejemplo, en una planta cualquiera, ¿no? Creo que es el do, si no me equivoco, pero bueno, en una planta se descubrió, por ejemplo, de que plantas que tenían flores rojas, ¿no? Líneas puras, obviamente ya se sabe cómo se busca la línea pura, al cruzarse con plantas que tenían flores blancas, donde siempre el blanco va a ser recesivo, ¿eh? Es algo que se indica lo contrario. Según Mendel, el 100% tenía que ser roja, ¿sí o no? Pero aquí apareció algo distinto. Apareció un tercer fenotipo distinto. Porque no eran ni rojo ni blanco, salían rosadas. Y cuando se cruzan dos de estas rosadas de la F1, tal cual lo hizo Mendel, ¿no? En la generación aparecen tres fenotipos distintos. O sea que, según Mendel, esto no se daba, pues. Pero los principios de Mendel están establecidos. ¿Qué sucedía? Si yo cruzo líneas puras y mis híbridos me salen de otro color, un color intermedio, quiere decir que la dominancia no es total, es una dominancia incompleta o una dominancia intermedia, como también se le conoce, por eso que salían rosados. Es como yo crucé tallos largos con tallos cortos, me sacan tallos medianos, algo así.
¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se hace el cruce de esta F1, ¿no? Donde se supone que todos eran híbridos, pero con un nuevo fenotipo a lo que Mendel decía, ya que Mendel decía que era el dominante, reaparece el dominante, reaparece el recesivo, pero se mantiene este aquí. Este se sabía que era la línea pura dominante, este se sabía que era la línea pura recesiva y este se sabía que era el híbrido. A esto, y en donde las proporciones, en F2, ¿no? En donde las proporciones fenotípicas 1, 2, 1 eran igual a las proporciones genotípicas 1, 2, 1. ¿No? Este 1, 2, 1, para este caso, ¿no? Es tanto para proporciones fenotípicas y genotípicas. El 1, 2, 1. Entonces, ese es rigor característico de lo que es la dominancia, ¿no? De lo que es la dominancia incompleta o también llamada dominancia intermedia. ¿Ok? No se olvide. Y se llamó, obviamente, dominancia incompleta o también se le conoce como dominancia intermedia. Es algo nuevo, por ejemplo, lo que me planteó, ¿no? Tener tres fenotipos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte de aquí, jóvenes y señoritas? ¿Está claro, no? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, si nadie me dice lo contrario, seguimos avanzando. Les pregunto, ¿cuántos grupos sanguíneos conocen ustedes? ¿Cuántos grupos sanguíneos conocen ustedes? No les he dicho cuántos hay, no, ¿cuántos conocen? Yo puedo conocer uno, puedo conocer dos, no sé. Tres. ¿Cuáles son esos grupos, Samantha, Henry, Fabia, que no son ustedes? ¿Mm? Bien, les comento lo siguiente. Yo conozco como sistemas sanguíneos, ¿no? Porque ese es el nombre correcto. Lo que yo recuerdo, por ejemplo, uno es el ABO. Ese es uno. Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. Ay, perdón, me equivoqué. Es, ahí está el luterano. Y así, hay varios sistemas sanguíneos. ¿Eh? Hay varios sistemas sanguíneos. Lo que sucede es que el ABO y el RH se consideran los más importantes, ¿saben por qué? Porque son los que pueden generar en una transfusión sanguínea, podríamos generar, si es que no se aplica correctamente, la muerte de las personas. Por eso revisten mayor importancia y los que más se conocen. Los demás como que pasan inadvertidos. Y esto es, yo recordaba en mi época que eran como 7, 8 grupos. Ahí se menciona que 5, 6, ¿no? Hay muchos más todavía, ¿no? Tienen grupos sanguíneos. Pero como les digo, como son más importantes para lo que es el, el, digamos, una transfusión sanguínea y la vida de una persona, solamente se consideran el ABO y el RH. En el ABO, en el sistema ABO, tú tienes el grupo sanguíneo, ¿no? Al grupo sanguíneos, ¿no? Digamos, A, es el grupo sanguíneo B, al AB y el grupo O, ¿no? Y en el sistema RH, ¿no? Tú tienes al RH positivo, ¿no? Y RH negativo. ¿Okay? ¿Te cuenta? ¿Quedó más claro entonces ahora? ¿Se entendió y se mejoró el conocimiento un poquito acerca de lo que ustedes tenían en su cabecita? ¿No? Siempre saben de estos dos grupos, ¿no? O eres A, o eres B, o eres AB, o eres O, y al mismo tiempo, o eres A positivo o eres A negativo. O eres B positivo o B negativo, o eres AB positivo o B negativo, o eres O positivo o negativo. En el Perú, ¿no? El grupo que más predomina es el O positivo, por ejemplo, ¿no? Y eso varía
según pues la población, ¿no? Ahora, habría que averiguar en Venezuela cuál es el que predomina, porque ahora estamos viendo que en los últimos 2 años hay muchos venezolanos o venezolanas que se están mezclando con peruanos y están teniendo nueva descendencia, ¿no? Entonces, de hecho, que esto va a cambiar el panorama de muchos genes de nosotros, ¿no? De nuestro país. Ellos están aportando muchos genes en la medida que se vayan reproduciendo, ¿no? Ya tienen 3 años, o sea, hay niños de 3 años acá, ¿no? Con una mezcla de genética de Venezuela con Perú. Y estos 3 niños de acá, a, a 14 años más, estarán sentados aquí, como ustedes, en una clase de la pre, con una mezcla de genes distinta a lo que hemos tenido siempre como predominio en nuestro país. ¿No? Habrá una nueva mezcla de población, tal y cual pasó cuando éramos indígenas, no teníamos ciertos genes típicos que nos daban un color cobrizo, una talla grande y una buena fortaleza, pero llegaron los españoles, ¿no? Violando a todo el mundo, introdujeron sus genes de esa manera, ¿sí o no? Y acuérdense ustedes que los españoles que llegaron aquí, ¿no? A conquistar Lima y otros lugares más, eran delincuentes que fueron enviados a una misión porque se pensaban que no iban a sobrevivir. Entonces tenemos lamentablemente en nuestra sangre genes que no son los adecuados. Y por eso que a veces da pena escuchar que siempre el enemigo de un peruano es otro peruano, ¿sí o no? Porque están esos genes de esa lacra española, ¿no? Que nos conquistó. Y que creo que un buen gesto, no sé si ustedes recordarán, el alcalde de ese entonces, Castañeda Locio, creo, mandó a sacar el monumento de Pizarro que estaba al costado del Palacio de Gobierno, ¿no? Y lo tiene enterrado por ahí. Porque hacerle un monumento a alguien que vino con su gente a violar, matar y saquear país, no sé si valía la pena mencionarlo. Pero bueno, parte de nuestra historia, ¿no? Entonces así los genes van fluyendo, pues, van fluyendo. Entonces ya saben. Entonces ahora sí puedo entrar a este. Bien, en este grupo sistema sanguíneo, MN, también de los humanos, no, pero no es tan importante para las fusiones, se comprobó pues que habían, digamos, 3 grupos sanguíneos, o sea, 3 fenotipos, uno M, uno N y uno MN, ¿no? Cuando se vio la sangre de estas personas, ¿no? Cuando se vio la sangre de estas personas, ¿no? Se comprobó, por ejemplo, ¿no? De que estas personas en sus glóbulos rojos, tenían, por ejemplo, un antígeno, ¿no? Por aquí arribita, un antígeno, digamos, bueno, voy a borrar, no me salió adecuadamente. Tenían, por ejemplo, un antígeno, vamos a poner más simpático, ya que usemos las herramientas. Tenían un antígeno, aquí dice, listo, ¿no? Tenían, engordaban esto, por ejemplo, ¿no? Algo así, pues. Entonces, se veía de que en la superficie de este tipo de personas había aquí, ¿no? Había en la superficie un antígeno M. Aquí había en otras personas un antígeno N. Y había otras personas que tenían en la superficie, ¿no? El MN. ¿Ok? Entonces, esa proteína, esta sustancia que está en la superficie del glóbulo rojo se llama antígeno. Entonces, aquellas personas que tenían el antígeno M eran del grupo M. Aquellas que tenían el antígeno N en la superficie de sus glóbulos rojos era del grupo N. Pero había algunos que tenían los dos. Entonces, habían tres fenotipos. ¿Sí? Entonces, cuando se hace el análisis genético, ¿no? Sí, genético, que como ustedes lo ven aquí, a veces puede pasar esto, ¿no? Que él le puede poner el nombre que lo descubrió, Landsteiner, por ejemplo, ¿no? Y arribita pones a la izquierda o a la derecha, donde se te da más común, generalmente es arriba a la derecha, ¿no? Los genotipos. Entonces, se dio cuenta que en el genotipo homocigoto dominante, el individuo era M, así. Se dio cuenta que en el individuo homocigoto recesivo era N. Y según Mendel, en el heterocigoto, M dominaba N, ¿sí o no? Debió ser M, pero se nació un individuo MN. Es decir, que al estar dos alelos de un mismo gen distintos, y ambos dominan al mismo tiempo, no que uno domine menos que el otro, sino que ambos dominan al mismo tiempo, eso se llama codominancia, ¿no? Codominancia. ¿Qué? Codominancia. Ambos alelos dominan al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, ambos se expresan. No es que se exprese uno con menor intensidad, no, sino que ambos se expresan. Muy distinto de lo que es la dominancia intermedia. Y esto también se vio, ¿saben dónde? Se vio también en el sistema ABO.
También existe eso. En el sistema ABO, ahí está, ¿no? Los fenotipos es como les mencioné, grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O, ¿no? Una persona de grupo sanguíneo A, ¿no? Es porque tiene en la superficie de sus glóbulos rojos el antígeno A. Una persona del grupo sanguíneo B es porque tiene el antígeno B en sus glóbulos rojos. El AB es porque tiene ambos, el A y el B. Y el O es el que no tiene ningún antígeno. ¿Qué? Ningún antígeno. Entonces, digamos acá, yo soy del grupo A, es porque tengo el antígeno A. Entonces, como yo solamente debo permitir que sangre igual a la mía ingrese a mi cuerpo, y sabiendo que hay dos antígenos diferentes, que es el A y el B, no hay más. Acá están separados, acá están juntos, acá no están, ¿no? Veo que hay dos antígenos para este sistema ABO. Entonces, si yo tengo un antígeno A, yo no puedo permitir que venga el grupo B, que entre el antígeno B. Por lo tanto, en mi suero, en mi plasma, tengo el anticuerpo llamado anti-B. Para si es que viene, lo destruyo. Igual, si soy del grupo B, no, porque tengo el antígeno B. Si soy del grupo B, porque tengo un antígeno B en mi superficie de glóbulo rojo, debo tener el anticuerpo contra el A. Entonces, debo tener en mi plasma el anti-A. Pero si soy de AB, no puedo tener anticuerpos. Porque si tuviera el anti-A, me haría daño a mí mismo. Si tuviera el anti-B, también me haría daño, ¿sí o no? Por eso que acá el grupo AB no tiene anticuerpos. ¿Qué? Y miren ustedes, y como no tiene anticuerpos, ¿no? Que defenderse, al AB pues, le puede entrar sangre de AB, puede entrar sangre de B, puede entrar sangre de A y puede entrar sangre de O, ¿sí o no? ¿No? Es por eso que a los que son del grupo AB, ¿no? A los que son del grupo AB, ¿no? AB son conocidos como el receptor universal. Es que no tiene anticuerpos, pues, ¿no? Se puede recibir de cualquiera. ¿Qué? Pues todos reciben de sí mismos, pero en este caso este puede recibir de cualquiera. En cambio, como solo pueden entrar glóbulos sin ningún antígeno, él tiene los dos anticuerpos, pues el anti-A y el anti-B. Él tiene anti-A y anti-B. ¿Y esto qué indica? Que él no puede recibir sangre de A, no puede recibir sangre de B, ni puede recibir sangre AB. El O solamente recibe sangre de O. Un poco complejo, ¿no? Por eso que usted ve en las noticias, se requiere sangre O positivo. Se requiere, no, de hecho que el paciente es un O y necesita sangre igual. Pero al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo de esta complejidad para el O como no tiene ningún antígeno, él le puede dar al A, porque este anti-B no lo va a destruir. Le puede dar al B, porque este anti-A no lo va a destruir. Le puede dar al B porque no tiene ninguno. Y así mismo. Es por eso que las personas del grupo O, ¿no? ¿No? El grupo O lo llaman el dador universal. Él tiene la razón. Pero genéticamente hablando, ¿no? Está ahí, que puede ser, ya digo, es indistinto, hace suponer, ¿no? De que para el grupo sanguíneo A tú tienes dos fenotipos. ¿Qué? O sea, les explico, como a veces pasa. Digamos que acá el gen es el gen I. El gen I. Por lo tanto, los alelos eran el dominante y el recesivo. ¿Bien? ¿Estamos bien? Bien. Pero ¿qué sucede? Sucede, ¿no? Sucede que el alelo I, ¿no? Vamos a poner acá, el alelo I tiene una mutación y se convierte en la variante dominante por una mutación y genera una variante A, ¿no? Y genera una variante B. Entonces la cosa queda ahora así, queda conformada, ¿no?
por 3 alelos. Los dominantes y un recesivo. ¿Okay? A esto que ustedes ven aquí, a esta posibilidad de que un alelo puede mutar y genera más alelos, es otra característica que no descubrió Mendel, ¿no? Que se le llama a esta característica, vamos a poner así, se llama serie alélica. Serie alélica. O también le llamamos, vamos a poner otro color, o también le llamamos también le llamamos alelos múltiples. Esto pasó con este sistema ABO. Entonces, hay 3 alelos. Entonces, una combinación, ¿no? Y lo vamos a ver aquí, porque te repito, ¿no? Tenemos que combinar ahora los genotipos. Entonces, una combinación es que este de aquí, tengo perdón, el IA, este con el IA. Otra es que el IA con el IB. Y la otra combinación es que el IA esté con el recesivo. ¿Sí o no? Ahora el IB que esté con el IA. Ya está. Esté con el IB. O que este IB esté con el recesivo. Ahora el recesivo, que esté con el IA. Ya está. Que esté con el IB. Ya está. Y que esté con el recesivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Estos son ahora, ¿qué cosa? Estos son los genotipos posibles, ¿sí o no? ¿No? Estos vienen a ser los genotipos para este grupo sanguíneo. ¿Mm? Vienen a ser los genotipos. ¿Ve? 6. Entonces, este de acá, de hecho, es el grupo A. Este grupo AB, este domina grupo A, grupo B y grupo O. Que es como ustedes ven. O sea, para las personas del grupo A pueden tener 2 genotipos, homocigoto o heterocigoto. La del B igual, pueden verme homocigotos o heterocigotos. Y AB es uno solo, y acá está la codominancia, ¿no? Al tener ambos alelos, los se manifiestan y sale un nuevo grupo AB. Y al no haber ninguno es el grupo O. Entonces, acá vemos algo nuevo. La codominancia, ¿no? O sea, para las cosas que Mendel no había planteado, ¿no? Digamos que acá tenemos algo nuevo, ¿no? Esto que es la codominancia, ¿no? Esto de acá que es la codominancia, ¿no? Y esto de aquí de alelos múltiples. ¿Okay? Esto también es una herencia no mendeliana. Eso Mendel nunca lo descubrió, nunca le pasó. No porque trabajó solamente con Arberja, Pisum sativum, y ahí no lo vio, aunque hubiese sido. Esto apareció después. Así, mientras un gen tenga mutaciones, ¿no? Puede generar un mayor número de alelos y por lo tanto mayor cantidad de genotipos posibles. Y obviamente fenotipos también. Aquí hay 4 fenotipos. ¿Ok? Y así, como pasa para otro tipo de situaciones. ¿Está claro, chicos, esto? ¿Les queda claro? ¿Sí? Para poder hacer unos cuantos ejercicios. Y lo voy a borrar. Bien. Ejercicios. A ver, primero quiero ver sus conocimientos, porque si dominan esto ya, bacán. Quiero que me definan lo que voy a poner aquí. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner esto. A ver, digamos. ¿Cómo definen esto? Pongo esto. Sería esto. Aquí serían estos.
sería esto. Definiciones, ¿ah? Que sería, a ver, ¿qué más pongo? Mm, ¿Qué sería esto? Mm, ¿Qué es esto? Estos. A ver, para comenzar, allí. A ver, comencemos con el primero. Vamos a poner el número, ¿ya? Algo así rapiño. Una cosa que yo quiero. Acuérdense que yo tengo la especialidad de genética, ¿no? Entonces, estoy tratando de que esto les quede, pero para siempre, ¿no? No solamente para un examen. Entonces, por eso les voy a poner aquí los siguientes ejercicios, como el que están viendo acá. Yo quiero que me definan qué significa o qué están observando ustedes aquí. Entonces, para ello voy a llamar esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué es el 1? A ver, ¿qué sería el 1? ¿Cómo le denominarían al 1? Eh, sí, en términos general, homocigotos. Así es, ¿ok? Homocigotos. ¿Ok? Entonces el uno, ¿no? Es homocigotos, en términos generales. Y todos son. El 2, ¿qué sería? El 2, así es. Acá puede ser heterocigotos, pueden ser híbridos, pueden ser portadores, ¿no? Portadores. ¿Ok? El tercero, ¿qué es? El número 3. ¿Qué son? Más que genes, Samantha. Así es, Alexandra, así es, Yulimar. Son alelos. ¿Sí? Alelos. 4, ¿qué es? Puede ser el genotipo de un individuo. O sea, podría ser, no. Pero yo estoy viendo que hay una letra de cada gen. Una letra, por lo tanto, ¿qué sería? ¿Un qué? ¿Un qué? Genoma sería si tuviera los dos alelos. ¿Serían? Más que gametos, un gameto. ¿Qué? Porque es haploide para cada gen, ¿sí o no? Haploide para el gen A, haploide para el gen B. No es un gameto que está aportando, por ejemplo, el alelo A dominante, B recibe y así sucesivamente. 5, ¿qué sería el 5? Ahí vemos que hay dos letras, o sea, dos alelos para cada gen. No puede ser gameto, no puede ser alelos, ¿no? Ese es un individuo, porque no hay comas que lo separen, está hablando de un solo individuo. ¿Qué tipo de individuo? Como dice Samantha, exactamente. Es un individuo tetra híbrido. Así es, Samantha. Ahí, tetra híbrido, bueno. Es el 6. Parecido al uno, pero diferente. ¿Qué es el 6? Así es más específico, ¿no? Cierto, son homocigotos
recesivos. También podría llamarse líneas puras recesivas o líneas puras no dominantes, ¿sí o no? ¿No? Son sinónimos, ¿ok? Y acá son varios, por eso que hay que poner plural, homocigotos recesivos, porque hay varios, están separados por comas. En ese sentido, ¿qué cosa es el 7? Pareció al 3, ¿no? Es más específico. ¿Qué son? Así es, Samantha. Alelos recesivos. Muy bien. Y el último, facilito. Así es. En singular, perdón, en plural, porque son varios, ¿ok? Hay varios. Son P, no, vos, ¿ok? No se bien de esto. Perfecto. Yo creo que si tú reconoces esto ya no te puedes confundir, ¿no? Si te has dado cuenta, eso te va a ayudar muchísimo a entender mejor la genética, ¿ok? Bien, si van a tomar una fotito, háganlo ahorita porque voy a borrarlo nuevamente, ¿ok? Para hacer un par de ejercicios mientras nos quedan estos 15 minutitos. ¿Listo? Borro, desaparezco. Buenos a 10. Bien, entonces, a Vilma, te espero. ¿Alguna pregunta? Un gameto es una célula que formamos los hombres y las mujeres para tener descendencia, vía la gametogénesis o meiosis. ¿Ok? En un gameto, ¿tú qué aportas? Aportas la mitad de tu genoma, es decir, por cada gen tú aportas en el gameto un alelo. Digamos, si tienes 5 alelos, A, B, C, D y E, tú puedes aportar el alelo A dominante, B dominante, C recesivo, D dominante, E recesivo. Eso tú mandas a tu gameto. ¿Y de dónde salió? Salió de tus células, que todas son idénticas. ¿Y de dónde se originan tus células? De lo que tú fuiste como cigoto, pues, o sea, de la combinación de tu papá y tu mamá, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, profe, estoy en clase, la llamo un ratito, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? De que cuando, por ejemplo, ya, en nuestro inicio, papá y mamá permitieron que naciéramos, entonces la combinación de papá en su gameto con la combinación de mamá en su gameto formaron nuestra combinación llamado genoma, ¿no? O genotipo del individuo, como cigoto que éramos, ¿ok? Y así se dio. Y por mitosis, todas nuestras células tenían el mismo genoma, ¿ok? Todas tus células, inclusive la célula del testículo y la célula del ovario. Pero llega un momento en que tú ya creces y te quieres reproducir, tienes que formar gametos. Entonces, tu gameto por meiosis, ¿qué hace? De esa combinación del gen A, del gen B, C, D y todos los genes que tengas, ¿no? Al azar, por fase uno de esos alelos de cada gen, porque cada gen tiene dos alelos, dos formas alternas, uno de esos va a ir en tu gameto. ¿Qué? Entonces, tú en tu gameto estás transportando alelos, ¿qué? Que corresponden a un gen. No sé si quedó claro, Vilma. Acá. Alejandra me pregunta, los híbridos, sí o sí, uno debe ser dominante y el otro recesivo. Así es, los alelos. Así es, los alelos. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Eso es un híbrido. Por eso que hay mezcla. Sí o sí. Y si son iguales, ya hablamos de un homocigoto. Ya no sería híbrido, sino sería una línea pura dominante o una línea pura recesiva. Bien. Ok, voy a borrar entonces. Voy a hacer un par de ejercicios. Vamos a ver cómo nos sale por aquí. No se preocupen, chicos, estamos para resolver sus dudas. Por eso me encanta que pregunten. ¿Cómo me gustaría que la clase durante 3 horas de verdad? Bien. Yo le pregunto, a ver, Juan, que tiene ojos negros, y mira cómo lo pongo, ¿ah? ¿Sí? Y
piel blanca, lo pongo así, digamos, casa con Lulu, cabello rubio, perdón, de mexicano acá, de ojos peces y piel oscura. Una pregunta. Nuevamente en genética, una pregunta es un problema, ¿ya? Pregunto yo. ¿Qué probabilidad existe de que tengan hijos parecidos a mamá? ¿Mm? A ver, ¿qué me respondían ahí? ¿Ah? ¿Cuál es la probabilidad? Nos ayuda un poquito, lo voy a ayudar acá. A ver, vamos a deducir un poquito con esos pobres datos, que también ni siquiera alcanzan los datos, ¿no? Entonces, Juan debería ser así. ¿Mm? Ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Juan debe ser así. Juan, el ojos negros, por lo menos tiene uno. O así, o puede ser así. ¿Eh? Pero si es blanca y es recesivo, tiene que ser así. Entonces, podría ser una combinación es así o así. Ese es Juan. Lulu, ¿no? Lulu dice que el ojo celestes. Como él es dominante, porque acá me lo dice, el ojo negro es dominante, entonces el ojo celeste va a ser recesivo. Lulu es así, algo de ojos. Piel oscura es dominante. Entonces, puede ser así o sería, bueno, miren ustedes, ¿ah? En genética clásica, en genética normal, uno diría, ok, primer caso, que él sea así y ella sea así. Y te sale una respuesta. Segundo caso, que él sea así y ella siga siendo así. Tercer caso, que él sea así y ella así. Cuarto caso, así, así. Te tendrías cuatro casos y cuatro probables, de diferentes tipos de probabilidades para cada caso. Eso sucede en genética, se puede hacer. Pero estamos en la pre. En la pre no se puede hacer el lujo de hacer estas cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno dice, pucha, pero no puedo poner cuatro casos, tengo que marcar respuestas, ¿sí o no? Entonces acá faltaría un dato y te lo voy a incluir, ¿no? Ok. Y digamos que venía este dato que no nos dimos cuenta. Si se sabe que la abuela, la abuelita, ¿no? La futura abuelita, vamos a decir que la futura abuelita, futura abuelita materna, ¿ya? Eh, digamos, era de piel blanca, blanca, ahí me salió, y el abuelito paterno, el paterno tenía ojos celestes. Y ya tienen ese dato. Y con ese dato sí hay respuesta. Sí hay respuesta. ¿Ok? Borramos esto entonces. Ahí no se puede borrar, ¿no? Ya, sí hay respuesta. Porque mira, si la abuelita de ella era de piel blanca, la abuelita de ella era de piel blanca, ¿no? Piel blanca, ¿ok? Era recesiva la abuelita. Era homocigota recesiva para el gen A, ¿sí o no? Entonces, le tuvo que haber pasado un alelo a la hija. Porque si es homocigota recesiva, en el alelo va cualquier dos, ¿sí o no? Entonces la hija tenía que ser sí o sí así. ¿Ok? Sí o sí así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Hacemos esto. Y tenemos las posibilidades.
La hija Lulu tiene que ser así, sí o sí. Eliminemos eso entonces. No, porque ya me dio un dato. Ahora, el abuelito paterno tenía ojos celestes. Yo sé que para ojos celestes es recesivo, en N minúscula. Y le tiene que haber pasado uno a su hijo. Entonces su hijo también tenía que ser híbrido, ¿sí o no? Para N. Entonces el hijo no podía ser así. Tenía que ser necesariamente así. Y ahí se hago mi cruce, ¿no? ¿Cuál sea mi cruce? No, ¿cuál sea mi cruce? Vamos a poner aquí. De esto. Un gameto de él es este con esta. Y el otro gameto de él es esta N con la misma A porque no hay otra A. Esos son los gametos, ¿no? Los gametos de ella, ¿cuál serían? Una sola N, que es esta, con esta A, o esta N con esta A, ¿no? Ante eso, ¿cuáles serían las fecundaciones? Una fecundación sería que esta, el primero con el primero. NN, A. Siguiente combinación, el primero con el segundo. ¿Ok? NN, A. Tercera combinación, segundo con el primero. NN, A. Y el segundo con el segundo, ¿no? NN, A. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué probabilidad existe de que tengan hijos parecidos a mamá? Ya sabe que mamá es así. ¿Cuál es la probabilidad que salga mamá? Una de cuatro. Una de cuatro. La respuesta sería 25%. ¿Qué? 25%. ¿Qué? ¿Qué? 25%. ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? ¿No? Este es igual que mamá. Ya, este es igual que mamá. ¿Qué? Entonces, miren ese ejemplo. ¿Qué? Entonces, siempre tiene un dato que te ayude a resolver esta duda. Normalmente, si no es el dato, tú puedes deducir cuatro alternativas y una de esas alternativas da esta posibilidad, no en uno de los cuatro casos que habían según las circunstancias. Pero normalmente para la pre, te viene el caso. Otra pregunta puede haber sido, ¿qué probabilidad existe de que tengan hijos de piel blanca simplemente? Y respondías, a ver, si la pregunta hubiese sido, ¿qué probabilidad existe de que tengan hijos de piel blanca? Tú hubiese dicho, piel blanca es así, a ver, 1, 2, ¿no? Este es piel blanca y este es piel blanca, o sea, 50%. Otra pregunta hubiese sido, ¿qué probabilidad existe de que estos hijos tuvieran ojos negros? Ojos negros, esos no, 50%. ¿Qué probabilidad habría de que se parezcan al papá? El papá es ¿no? Y es este caso, de 4, 25%. También cuántas preguntas se pueden hacer con el mismo texto. ¿Ok? Con el mismo texto. Bien, nos quedan 3 minutos. Antes que me olvide, le voy a poner mejor una de las clave de respuestas. ¿Ok? Con el tiempo y la transmisión. 1B, A, B, 4D, 5C, 6C, 7A, 2C, 9B, 10B, A, 12C, 13A, 14B y 15B. No, no es que alelos distintos se unan, Alexander, porque cuando tú hablas de un gen, tienes que combinar los genes con los mismos, ¿no? El dominio con su recesivo respectivo. En el caso del grupo MN, ¿ok? MN, los alelos, esa es una representación, porque el gen es el gen L, si te das cuenta. El gen es el gen L, ¿ok? No es que el gen sea distinto. Yo no puedo tener, salvo, como vimos por acá, no, yo lo borré, ¿no? Salvo cuando tú formas un gameto. En el gameto sí puede estar, no, en el gameto puede estar el alelo A dominante con el B recesivo, con el C dominante, y ahí están mezclados, pero es un gameto. ¿Ok? Bien. Última pregunta que les hago. ¿Es posible que un papá de grupo A, posible que un papá, caramba, de grupo A, se case con una mamá, o sea, es posible que un hombre de grupo A
con uno del grupo B, tengan hijos o, bueno, bien sea mayores y minúsculas, ¿ah? ¿Es posible que una persona del grupo A que tenga hijos con una persona del grupo B tenga hijos o? ¿Mm? Sí, ¿no? Si la mamá es así, si la mamá es heterocigota y el B también es heterocigoto, combinando gametos, tienes que A con A, puedes dar el grupo AB, puedes dar el grupo A, el grupo B y el grupo O. O sea, estos padres A y B pueden tener los 4 tipos de hijos posibles. Y eso sucede a veces en la realidad, ¿no? A veces uno se hace una prueba, papá es A, mamá es B, el hijo se hace B y sale O. Y vienen las especulaciones, ¿no? ¿Es el hijo? ¿Será posible? Sí, sí es posible, siempre y cuando sean ellos heterocigotos, el A y el B, ¿no? Como también puede tener hijos A, hijos B, hijos O y AB. ¿Okay? Ahora, las pruebas de grupos sanguíneos son pruebas muy importantes, pero en un caso de una escena de criminalística, descartar, ¿no? Yo con el grupo sanguíneo digo, no, tú no eres. Tú tampoco eres, pero tú parece que tú puedes ser, ¿no? Digamos, una mujer del grupo O es violada por 4 chicos, ¿no? Y los 4 chicos son grupo A, B y O. El O puede ser el papá. El que es del grupo AB no podría ser el papá, porque no tiene ese alelo, entonces descartado. ¿Se das cuenta? A y B depende, ¿no? Entonces tú puedes descartar con grupos sanguíneos y quedarte con uno, pero tampoco puedes determinar que es el responsable, ¿no? Porque de repente no es ni A, ni no es ni AB, ni O, pero no le puedes echar la culpa al B. Porque ¿qué pasaría si esa chica antes de ser violada y estar embarazada había tenido relaciones con su pareja que era grupo B? Yo no. Ahora, eso no exime la violación, ¿no? Pero no es el papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, las pruebas de grupos sanguíneos sirven para descarte. Para comprobación final es ADN. Bien, jóvenes, señoritas, ha sido un gusto. Nos estamos viendo ya el día jueves. Ahora sí nos normalizamos. Nos quedan unos segundos y me tengo que despedir. ¿Ok? Eh, Cuídense mucho. Así que a descansar. Bueno, ustedes se con su gracia. Yo voy a desayunar. Buen día. Cuídense. Un abrazo. Protéjanse.